mucho tiempo, durante el cual los únicos habitantes de Bacatá eran los pueblos indígenas que aquí habían nacido. Pero un día llegaron en barcos que navegaron desde un país lejano, llamado España, mujeres y hombres que quisieron vivir también en la tierra de Bacatá. Con la llegada de los españoles hubo una guerra en la tierra de Bacatá, donde murieron muchos indígenas, incluyendo a sus gobernantes. Después de su victoria, los españoles, liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada, decidieron transformar a la tierra de Bacatá, con sus aldeas pequeñitas y lejanas, en una ciudad más grande y diferente, más parecida a las ciudades de España, el lugar de donde venían, y así la empezaron a construir. Al principio, solo había una villa pequeña con 12 casitas hechas de paja y madera, y una capilla chiquitica que construyeron los indígenas. En esta capilla, el sacerdote Fray Domingo de las Casas celebró la primera misa el 6 de agosto de 1538, día en que se fundó la ciudad de Santa Fe de Bacatá. Los españoles nombraron así a la ciudad para recordar el lugar donde Gonzalo Jiménez de Quesada había nacido, que se llama Santa Fe de Granada. Cuando la villa, llamada Santa Fe de Bacatá, fue creciendo y se convirtió en un poblado, su nombre cambió a Nuestra Señora de la Esperanza. Después del 2000, se llamó Bogotá. Inicio de independencia. En Colombia, los Taironas y los Quimbayas fueron los mayores opositores de la invasión española. Hacia 1555 se registraron los primeros motines organizados por los indígenas, y como consecuencia de esta resistencia, solo hasta mediados del siglo XVI la Nueva Granada pudo considerarse colonizada. La colonia significó una pérdida no solamente de la libertad, sino también de la autonomía sobre el territorio. Solo 2 siglos después, la Gran Colombia se consideró independiente de España. Las rebeliones de los esclavos negros y la insurrección de los comuneros en 1781 se consideran la base de la independencia. El Nuevo Mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba, con el visto bueno del rey de España, todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos, y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII. Y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia.
Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos, pero también se dice que la escena fue un montaje para alebrestar al pueblo, que estaba hasta el cuello con los impuestos y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero. Y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez se declaró a sí mismo tribuno del pueblo. Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del nuevo Reino de Granada, por medio del Acta de Independencia firmada a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810. ¿Y a don Llorente qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel ya que la gente lo quería linchar. También se despojó del poder al virrey Amario Borbón, quien terminó preso en la popa durante 2 meses, hasta que lo devolvieron a España. Al ver esto, muchos españoles quisieron volver a su tierra. Después de meses de guerras y castigos, la reconquista fue un éxito. Ya he recuperado el virreinato de América. ¡Perfecto! Esos criollos no tienen la fuerza para rebelarse de nuevo, y ahora el virrey Sámano los controlará. mientras tanto, en algún lugar, Simón Bolívar dialoga con Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bolívar, es hora de que unamos fuerzas para independizarnos por completo. La única manera de hacerlo es crear un país unificado y organizado para que nos dejen en paz. Le entrego entonces la conducción de la guerra para la independencia. Yo apoyaré la guerra desde la Nueva Granada, mientras usted lo hace desde Venezuela. Bolívar comienza la campaña para independizar Nueva Granada, realizando hazañas como el paso de los Andes hasta la batalla definitiva de Boyacá, donde el ejército español fue derrotado y Santa Fe fue retomada por los criollos. Después de todas las guerras e inconvenientes que tuvimos, por fin podemos realizar la Constitución que nos hace un país. Con eso nace la República de la Gran Colombia.